Buenas, mi nombre es Enrique Gutiérrez de la Universidad Politécnica de Madrid y vengo a presentaros un trabajo sobre gamificación en la enseñanza de algorítmica numérica. Pues venga, directos al grano. Esta es una simulación final resultado de la práctica. El trabajo que os voy a presentar es una metodología práctica que se ha demostrado que funciona bien en la enseñanza de programación u optimización, donde a los chicos se les pide que programen una estrategia que se va a enfrentar a las estrategias de sus rivales en un campeonato computacional. Este es, como digo, el resultado final de una de las simulaciones donde los distintos participantes en el eje vertical pues se enfrentan durante varios turnos hasta que se obtiene un ganador. Voy a dar más detalles de este tipo de simulaciones en un momento, pero antes, ¿cuál es el contexto del juego? Como decía, esta práctica he probado a implementarla en distintos contextos, pues desde cursos de programación hasta cálculo numérico, optimización, incluso en enseñanzas preuniversitarias. Y en cada uno funciona relativamente bien, siempre requiriendo pequeñas adaptaciones en lo que se les pide a los chicos que hagan. En todos, la excusa o motivación para desarrollar este juego computacional es la misma, es el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es un juego clásico de la teoría de juegos donde se enfrentan dos jugadores, lo que se suele llamar el jugador fila y el jugador columna, y cada uno tiene dos opciones. Puede o cooperar, aquí representado en verde, o desertar. La idea, como en varios de los problemas clásicos de la teoría de juegos, es que el resultado, lo que tú ganas como individuo, como jugador 1, imagínate, depende no solo de tu acción, sino también de la de tu rival, ¿no? Y además conoces que tu rival es un jugador racional, que va a querer obtener el máximo beneficio. La teoría de juegos no es parte del contenido de la práctica, es verdad que acabarán con una cierta idea general de algunos conceptos importantes de esta teoría, pero simplemente es una herramienta que nos permite crear un ecosistema para desarrollar este campeonato computacional. Como digo, no es parte central de la metodología. El dilema del prisionero per se no es muy interesante, pero gana en relevancia cuando se juega de forma iterada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú no vas a enfrentarte una única vez a tu rival, sino que vas a hacerlo muchas veces. Por tanto, digamos que a medida que juegas, pues te vas ganando una reputación, ¿no? Y tu rival va a tener en cuenta tus acciones pasadas para elegir su movimiento futuro. La primera fase del campeonato es muy sencilla. Les presento un dilema del prisionero como el mostrado en la slide y les pido que desarrollen una estrategia para enfrentarse a las estrategias de sus rivales. Desde el punto de vista computacional puedes pensar que es una función a la que, dado un historial de movimientos y un dilema al que jugar, pues devuelve el siguiente movimiento, cooperar o desertar, solamente dos opciones. Y como decía, la primera fase es la más sencilla, es simplemente un enfrentamiento directo, como la liga de fútbol, todas las estrategias se enfrentan contra todas, hacemos un ranking y el que quede primero pues es el que ha ganado esa fase. Hay quizás una variante más interesante que es la variante evolutiva, que está basada en la teoría de evolución de Darwin, que te recuerdo que dice algo como, imaginemos que hay una población de jirafas que inicialmente en un momento de la historia tienen alturas desiguales. A priori las jirafas más altas van a tener más posibilidades de sobrevivir porque pueden acceder a frutos en las partes más altas de los árboles y por contra las más bajas pues lo contrario, ¿no? Los individuos altos, que al principio están mejor dotados genéticamente, por esta cuestión que comentaba, pues van a transmitir sus genes a generaciones venideras. Y así la población de jirafas, a medida que se deja evolucionar esa población, a medida que se avanza en generaciones, pues a priori va a tender a ser más alta, ¿no? Digamos que el atributo altura de jirafa, jirafa alta, perdón, es un atributo dominante, ¿no? La jirafa óptima, visto de otra forma, es una jirafa alta. Una representación más computacional de este problema pues sería, imagínate que estos puntitos, los puntos azules son jirafas altas, los puntos grises son jirafas bajas. Si en un momento de la historia está la población equilibrada, pues por el mecanismo que contaba antes, quizás en la siguiente generación vaya a haber unas cuantas jirafas altas más, en la siguiente unas jirafas altas más, hasta al final acabar colonizando la población completa, ¿no? Digamos que es un gen dominante. Un caso un poco más complicado puede ser este león. Si me pregunto cuál es el conjunto de atributos óptimo para que un león sobreviva a otros leones que haya en la sabana, por ejemplo, pues lo podría modelar de esta forma, ¿no? Quizás pienso que los leones pueden describirse por medio de 3 atributos y que cada uno de ellos pues, puede tener distintas categorías, ¿no? La representación con este diagrama de bolitas que hacía antes pues es la misma, simplemente que ahora hay como más variedad, pero el proceso evolutivo de nuevo nos permitiría encontrar el individuo óptimo, ¿no? Imagínate, tamaño mediano, pelaje denso, yo qué sé. Como digo, la teoría de evolución de Darwin
intrínsecamente nos devuelve el óptimo de un sistema, ¿no? Este mecanismo ha inspirado un mecanismo de optimización implementado en la historia algorítmica, que se llaman algoritmos genéticos, ¿no? Que precisamente se fundamentan en esta idea de poner a competir a varios objetos computacionales hasta conseguir el óptimo, ¿no? Este tipo de algoritmos se encuadra dentro de un grupo más amplio que se llama los algoritmos inspirados por la naturaleza, ¿no? Hay varios tipos de estos. Pues bien, la siguiente fase del campeonato es precisamente enfrentarse en un torneo evolutivo. Por tanto, el requisito para participar en esta práctica es muy simple. Cada participante debe diseñar una estrategia para jugar al dilema del prisionero. ¿Qué significa diseñar una estrategia? Pues a nivel computacional sería como un conjunto de instrucciones inequívocas que, dado una historia de participación, es decir, lo que ha hecho tu rival en rondas pasadas y también lo que has hecho tú, pues te devuelva un movimiento futuro, ¿no? Como decía antes, o cooperar o desertar. Sería como una función. Te pongo un ejemplo, pues alguien puede empezar diciendo, vale, yo voy a empezar cooperando siempre porque no tengo historia previa. Después, si mi rival ha desertado, voy a desertar, si no, sigo cooperando. A continuación, durante las 10 siguientes rondas, voy a cooperar siempre que la ganancia media de los casos donde he cooperado sea mayor a la ganancia de cuando he desertado. Por ejemplo, ¿no? Es decir, un flujo lógico inequívoco, como decía, de cuál es tu movimiento como jugador en cada una de las estrategias. Esto, para quien no tiene conocimientos de programación, aunque pueda parecer un poco complejo, en verdad es muy sencillo. Se salva casi con una sucesión de condicionales. Vale, pues como decía, el campeonato que propongo en esta metodología tiene 3 fases: la de enfrentamiento directo, la fase evolutiva, y una última que todavía no he hablado de ella, que es la fase evolutiva, pero dentro de un ecosistema completo del dilema del prisionero. Porque, como este es un problema muy famoso, pues hay un montón de estrategias famosas en la literatura que se han demostrado que funcionan bien. Pues digamos que en esta última fase no solo compiten las estrategias del campeonato en cuestión, sino también este ecosistema más amplio. Te muestro a continuación los resultados del último campeonato de este tipo que organicé con uno de mis grupos. Esto está sacado directamente de esas slides que comparto con los chicos una vez que hemos completado la actividad. Comienzo mostrando unos datos genéricos del campeonato, pues cuáles son las estrategias que han sido presentadas. Les pido que les den un nombre a ellas: el número de participantes, tipo de estrategia, longitud media del código, etcétera, ¿no? Primero como una fase descriptiva. Voy ya con los resultados de la primera fase del campeonato. En este caso ganó esta estrategia. Y este es como el top 6, ¿no? Todos los que obtienen puntos durante esta fase, según el sistema de puntuación que me inventé. Algunos descriptivos más y finalmente la clasificación. De momento, estos son los resultados. La segunda fase es la fase evolutiva, la que mostraba al principio con ese vídeo, que es también como se lo muestro a los chicos en clase, revelando poco a poco los resultados, donde, como decía antes, pues en el eje Y tenemos los individuos que juegan la estrategia en cuestión, ¿no? Al principio todos... el ancho de cada una de las franjas que corresponde con cada una de las estrategias, pues es el mismo. A medida que se deja el sistema evolucionar, a medida que se simulan generaciones, pues hay individuos que van a morir y van a ser reemplazados por otros. Después de 1000 generaciones, parece que en este caso el individuo óptimo ha sido Funámbulo, que es el que se coloca en primer lugar de la clasificación. Y por último, la tercera fase, un poco más caótica porque participan un montón de estrategias, no solo las 17 presentadas por los alumnos, sino también todas esas extraídas de la literatura que son famosas. Pues de nuevo, se escoge un ganador y el resultado final de este campeonato es que la estrategia que ha mostrado un mejor rendimiento durante las 3 rondas ha sido Funámbulo. Vale, pues si crees que esto te puede cuadrar y te estás pensando en implementarlo en alguno de tus cursos, pues te doy alguna pista sobre lo que necesitas. A priori, pues esta actividad creo que se puede implementar con éxito en asignaturas del perfil de optimización, cálculo numérico, análisis numérico, diseño algorítmico, incluso programación a secas, ¿no? Un primer curso de programación de primero de carrera puede ser apropiado también para implementar esta práctica. El único prerequisito del alumnado es un nivel básico de programación en Python. Incluso sin él podría diseñarse una práctica análoga. En ese caso te recomendaría que te reservases unas 6 horas más o menos para introducir los conceptos básicos de programación, que como decía antes son muy escasos. La práctica en total suele ocupar unas 2-3 horas de clase, entre la introducción de conceptos teóricos más un poco de tiempo en clase para el desarrollo de estrategias y la presentación de resultados, como he hecho anteriormente, más, como decía, 3 horas en clase más unas 3-4 horas de trabajo autónomo en general. Depende mucho de que se les pida a los chicos en concreto, pero más o menos como punto de partida esa puede ser una buena referencia. ¿Qué competencias se desarrollan? Pues en primer lugar, y quizás más importante, el pensamiento computacional, ¿no? Esa
capacidad que tienen los programadores de fraccionar problemas grandes en trocitos más pequeños, ¿no? Para poder implementarlos, ¿no? Y abstracción y generalización, también características típicas del diseño algorítmico. Habilidades de programación, por supuesto, ¿no? Y aquí este punto es muy amplio en función de cómo quieras diseñar tu práctica en concreto. Yo suelo pedirles que implementen no solo su estrategia, sino también que creen el sistema computacional para simular este tipo de campeonatos, y así aprovecho para repasar cuestiones sobre programación orientada a objetos, etcétera, que me vienen bien como punto de partida para mi curso. Y también, como es trabajo en equipo, pues si quieres puedes aprovechar para introducir algún sistema de control de versiones tipo Git. Pensamiento estratégico, por supuesto, ya que tienen que programar esa lógica que decida de forma inequívoca cuál es el siguiente movimiento de su estrategia. Y también, como suelo realizar la práctica en grupos reducidos de 2 o 3, pues también tienen que desarrollar competencias de trabajo en equipo, muy útiles en programación, por cierto. Suelo aplicar el paradigma de peer programming, agrupar a los chicos en dos de forma que uno programe y otro supervise, que suele funcionar muy bien en general y también en esta práctica. Vale, te doy algún recurso extra para facilitarte la tarea si crees que esto puede cuadrar en alguna de tus asignaturas. Una hoja de trabajo, que es la que utilizo yo, es, digamos, que el enunciado y la solución de lo que les voy a pedir que presenten, ¿no? Creo que la tengo por aquí abierta, de hecho, es un notebook de Jupyter donde describo por completo el objetivo de la práctica y doy también una plantilla de desarrollo, ¿no? También al final doy la rúbrica de evaluación. También te recomiendo que eches un ojo a este juego de Nikki Case, una desarrolladora que hace juegos en JavaScript para divulgar ciencia, y tiene uno de teoría de juegos, en particular del dilema del prisionero iterado, The Evolution of Trust, que pues tiene estas animaciones muy visuales que te permiten pues hacer pruebas rápidas sobre estrategias, ¿no? Y entender todo este ecosistema del dilema del prisionero pues de forma muy visual. Te lo recomiendo y también se lo paso a los chicos para que se introduzcan en este campo. Creo que tiene como todo lo que se necesita saber sobre teoría de juegos, está todo comprimido en este juego que dura unos 20 minutos, así que es muy conveniente. También te comparto las slides que utilizo yo para presentar la práctica en clase, y te recomiendo también que tengas a mano el paquete Axelrod, que es un paquete de Python que está orientado a simular este tipo de campeonatos. En función del contexto donde quieras implementar esta práctica, pues te puede ayudar a ahorrarte algo de tiempo. Y opcional, como decía antes, pues bueno, herramientas colaborativas de desarrollo de código tipo Google Colab o Git. Te cuento algún resultado y algo del feedback que recibo durante la realización de la práctica. En general, los resultados suelen superar mis expectativas. El nivel de participación y motivación es siempre muy alto, y el compromiso de los estudiantes, la verdad es que siempre me sorprende. Las dinámicas de trabajo en equipo que se generan en clase son muy buenas, y los chicos me han comentado que incluso fuera del aula, pues esa competitividad sana pues les gusta y les ayuda a mantener la motivación, y es una forma interesante de visitar esos conceptos de la slide anterior, que de otra forma pues serían quizás un poco más arduos, ¿no? Hablar de revisión de la programación orientada a objetos, pues no es lo más agradable, no es el tiempo mejor invertido en el aula. Yo creo que estas herramientas de gamificación vienen muy bien para eso, para proponer una herramienta más accesible para el alumnado. Las estrategias que suelen presentarse pues me suelen sorprender, y las competiciones pues también tienen un nivel alto, ¿no? En general no hay nunca una estrategia que se comporte mal, ¿no? Casi todos han realizado un trabajo de testeo grande, al menos contra las estrategias típicas de la literatura. ¿Qué me dicen los estudiantes? Pues en general en las encuestas de evaluación docente muchos han resaltado esta práctica como una de las actividades que más les ha gustado. Y como decía antes, pues ese ambiente competitivo pues me dice que les ayuda a ganar motivación para afrontar la asignatura con éxito. ¿Alguna oportunidad de mejora que he identificado? Pues, por ejemplo, la tercera fase del campeonato, donde participan todas las estrategias, pues encuentro que tiene una dinámica un poco caótica. A veces es difícil, incluso para mí, que ya he organizado varios campeonatos de este tipo, predecir de antemano cuál va a ser el resultado. Tiene como un alto componente estocástico. Quizás una oportunidad de mejora sea precisamente pues, buscar la forma de reducir esta incertidumbre que ocurre especialmente en esta última fase. La práctica se presta a introducir variantes, por ejemplo, cambiar el dilema del prisionero por un dilema del gallina y ver qué pasa. Esto no lo he hecho y creo que es una buena forma de explorar otras variantes. Y estoy pensando en cómo adaptar estas experiencias a otras partes de la asignatura, ¿no? O en general de asignaturas de cálculo numérico o programación. Creo que es posible y estoy buscando la manera.
pues eso es todo. Te agradezco tu atención y quedo a tu disposición en los comentarios y también en mi mail que estoy mostrando en pantalla para cualquier duda que puedas tener. Gracias.